Bienvenidos, buenos días. Desde la primera webinar, allá por las primeras semanas del mes de marzo, activas, porque en el foro no hemos dejado de hacer webinar el año pasado, pero el confinamiento, el estado de alerta, la nueva situación que estamos viviendo personas y empresas en nuestro país, pues hacen que tengamos que comunicarnos muchos más y mucho más en estos momentos en las empresas y entre nosotros, entre los profesionales. Lo cual animo también al acercamiento de profesionales aún siendo competencia incluso, ¿no? Porque aporta, porque yo creo que es un punto de vista diferente y hay experiencias que nos pueden ser muy útiles. Estamos en directo en esta webinar con todos los amigos y amigas profesionales magníficos que os voy a presentar como Dios manda en unos instantes, pero quiero agradecer antes la fidelidad de todas las personas que están siguiendo todas estas webinars y todos los reportajes también en directo. Hay personas que están trabajando en estos momentos y no pueden escucharla, pero no se la pierden, las webinars del foro, sobre todo los contenidos y las cosas que decís. Y estamos en directo también HR 24 horas y aprovecho también para lanzar un mensaje de que os suscribáis, que estamos potenciando muchos canales, entre ellos también canal Foro Recursos Humanos TV, nuestro canal de YouTube en el que tenemos pensado hacer muchas cosas en los próximos meses. Algo sobre el confinamiento. Vamos a ver, estamos preparando el regreso a la nueva normalidad. Sabemos más, y a qué precio diría yo, sabemos más de lo que afecta este COVID en lo social, en lo económico, en el ámbito empresarial. Nuevas formas de hacer, avance hacia el trabajo en remoto. Habría que normalizar ese trabajo en remoto en el futuro para obtener mayor productividad, como dicen algunos profesionales de recursos humanos que están obteniendo los empleados. Es verdad que se está trabajando más, haría falta más normativa en relaciones laborales en esta materia. Nos estamos conociendo mejor. Nuestros clientes, los proveedores, los futuros clientes, estamos más cerca de todo y de todos. Pero, y dentro de la organización, la cuestión sería cuál será el incentivo a adquirir por encima, diría yo, del compromiso total. O se tiene o no se tiene ese compromiso y las empresas nos siguen pagando. ¿Cómo es ese salario? El salario lo conocemos, pero ¿y ese salario emocional del que tanto hemos hablado? ¿Cómo está variando ese salario emocional? ¿Cómo afecta ese salario a las organizaciones? ¿Cuál es propiamente ese salario emocional? ¿Cuál es la experiencia de la aplicación desde el punto de vista de recursos humanos? ¿Cómo aportan las soluciones aseguradoras en este esquema? ¿Cómo la tecnología es fundamental para ese salario emocional? Cambios que se esperan en recursos humanos. Sé que estoy haciendo muchas preguntas, pero ahora vamos a conocer a todos nuestros invitados y se trata de abrir este mapa para dar pistas también a las personas que están conectadas con nosotros para que puedan chatear y preguntarnos, ¿no? ¿Cómo impacta, me gusta mucho esa palabra, e interviene el salario emocional en dicha desescalada? Yo ya añadiría, ¿cómo podemos ser innovadores y creativos a la hora de hacer, desarrollar y comunicar ese salario emocional dentro de la estrategia? ¿Qué papel ocupa? ¿Cuál es el elemento más importante y necesario para ese salario? Son muchas preguntas que en estos momentos estoy seguro que se están haciendo muchos directores de recursos humanos. Como digo, estamos teletrabajando, pero a partir del último cuatrimestre algo está cambiando, ya lo está haciendo, pero algo pudiera cambiar en las organizaciones y de eso está pensando mucho el CEO en estos momentos de las distintas organizaciones con el director de recursos humanos. Paso a presentarles a nuestros invitados seleccionados para esta webinar y sé que podría haber muchos más, pero tenemos muchas otras oportunidades de webinar y sobre todo también poco espacio para estas webinars si queremos entender bien el mensaje. Saludo a José Juan Martín, CEO de OpenHR. José Juan, de nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Muy bien. Aquí Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que estamos hablando, el salario? Hombre, el salario emocional es importante, o sea, porque al final la cuestión emocional del empleado
Creo que es importante. Creo que, bueno, la crisis que estamos pasando a distintas velocidades y tal, pero bueno, ya la estamos pasando, pues un poco lo que ha venido a demostrar. Ha puesto las personas, como llevamos tiempo diciendo, en el centro de la preocupación y de la estrategia de las empresas, y la persona tiene muchas caras, es un poliedro, tiene muchas formas de verse y tenemos que ver la parte emocional. O sea, la parte emocional que ahora está sufriendo un poco todo este tema. Entonces las empresas se tienen que plantear también ese esquema. Desde nuestro punto de vista, desde OpenHR, el mío particular, es que esa parte emocional va a depender mucho de la comunicación interna, de la comunicación que tengamos con los empleados. O sea, ahora más que nunca. Podemos plantear en las empresas muchos temas de salario emocional, podemos plantear muchas formas de abordarlo, pero creo que lo primero es tener comunicación. O sea, tenemos que saber qué necesita el empleado, qué quiere, segmentarlo, porque no es todo lo mismo. Antes podíamos tener mayor sensación de control del empleado. Podíamos hacernos la ilusión de que sabíamos lo que quería porque lo veíamos todos los días sentado en una mesa. Bueno, también ahora a lo mejor pues no lo vemos tanto o no lo vamos a ver siempre a partir de ahora. Entonces, eso lo tenemos que potenciar la comunicación con ellos, recibir esos feedbacks, segmentar qué es lo que necesitan para poder dar una oferta y un entorno. El trabajador no es solo el salario monetario que recibe o no es solo el programa de comunicación para que trabaje. Tenemos que conocer las inquietudes. Pueden ser que las necesidades hayan cambiado, que lo que antes considerábamos fundamental empiece a estar matizado en esta nueva situación y, lógicamente, también la tecnología en eso nos tiene que ayudar. O sea, la tecnología, si está para algo, y lo estamos viendo, es para crear esa comunicación. El entorno que le damos para el trabajo y el entorno de recursos humanos tiene que integrar comunicación, tiene que integrar prácticas, tiene que integrar cultura y tiene que saber transmitir qué le estamos dando, cómo lo puede coger y qué es lo que necesita. O sea, digamos que para nosotros son tres patas de la misma mesa. Salario emocional para completar lo que es la satisfacción del empleado y, bueno, el bienestar dentro de nuestra organización y en términos generales, una comunicación como una base que nos permita ese trasiego de información y un software o una tecnología en concreto pues que de verdad nos dé las pautas, nos lo segmente y tomemos decisiones acertadas, que es un poco la función de la tecnología en última instancia. Pues la tecnología y el salario emocional. Primeras opiniones, vamos a hacer una ronda rápida por todos nuestros invitados. La tecnología que jugará un papel importante en cuanto al salario. Estamos viendo cómo se está diseñando también posibles ofertas para los empleados para reservar un rincón de la casa para la futura oficina. No sabemos cuántos días de la semana se va a estar en ese futuro despacho en casa para una mayor velocidad en el contenido a través de la tecnología, mayor espacio, hasta una mayor ergonomía y más eficaz con todos los empleados. Muy importante todo esto. Vamos a situar, nos está esperando enseguida la directora de Recursos Humanos, que está presente hoy aquí, María Victoria Oñate, Mara Conde, José Juan, Marisa. Mara Conde, enseguida le pregunto, como responsable de Recursos Humanos y Responsabilidad Social de Aegon. Pero a mí me gustaría presentarles a Marisa Elizundia como manager directo de Live Your Brand, creadores del barómetro de salario emocional, que me parece a mí que tiene muchas cosas que contarnos de su salario emocional, su visión y del estudio y los estudios que está realizando. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. Hola, Fran, muchísimas gracias. Pues sí, mira, nosotros somos los creadores del salario emocional y nosotros empezamos todo eso porque nos hicimos la pregunta siguiente. Si en el trabajo nos quitamos el factor económico de la ecuación trabajo, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Esto no quiere decir que toda la retribución flexible o toda la retribución económica no sea importante, es sumamente importante, pero hemos descubierto que el salario emocional es subjetivo, ¿sí? Y en una organización, o el salario emocional de una organización es reflejo de cada una de las personas que la componen. Y sin embargo, habiendo dicho esto, el salario emocional de las personas se ve afectado fuertemente
por dos cosas, por el liderazgo de la organización y por la cultura, ¿sí? Entonces, obviamente la organización, la cultura está siendo bajo lupa en toda esta situación y va a ser mucho más en la desescalada. Entonces, es bien importante que la organización se cuide y para gestionar, para guiar la cultura y la organización en la dirección que ellos desean. Y realmente es una oportunidad fabulosa para las organizaciones para ver qué es lo que han aprendido, para ver qué es la dirección que quieren tomar y para tomar conscientemente una base sólida para el futuro. Y tomando en cuenta el salario emocional, es un gran marco para hacerlo, porque lo que sí es cierto es que vamos a necesitar dos cosas, a las personas para cualquier dirección que la organización quiera tomar. Uh-huh. Muchas gracias, Marisa, por esa reflexión. Saludo también a Tomás Pereda, HR Senior Advisor en Fundación Más Humano, y siempre digo yo que nuestro People Analytics o Strategic, mejor dicho, especial de este foro de recursos humanos. Querido Tomás, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que estamos en el sitio perfecto, en el momento perfecto para la gente de recursos humanos, porque yo creo que esta situación está llena de novedades, de tendencias, para todos aquellos que nos gusta observar lo que está pasando y desde el punto de vista de recursos humanos, pues es un momento apasionante. Yo creo que desde que empezó todo este lío, este tiempo tan raro, básicamente esto ha sido, como yo en algún momento había afirmado, esto ha sido una crisis humanitaria, porque ha habido otras crisis, como ha sido la financiera, como fue la del petróleo, como ha sido geopolíticas, de conflictos bélicos, pero esta vez un virus nos ha disparado directamente a los pulmones y la verdad es que la sociedad y las mejores empresas han respondido desde el corazón, desde el primer minuto. Fue proteger a su gente, ponerla a resguardo y preocuparse de cómo estaban. Con lo cual, la dimensión emocional ha ocupado toda la pantalla desde el primer minuto de esta crisis. No era un problema de producción, no era un problema financiero, no era un problema de tensiones geopolíticas. Era simplemente que un virus nos estaba apuntando a los pulmones y todo el mundo y toda la sociedad y las mejores empresas han reaccionado, como decíamos, desde el corazón. Entonces, esa dimensión emocional, esa dimensión humana es la que impregna toda esta situación en este momento, ¿no? Entonces, claramente yo creo que podemos constatar para qué sirve el salario emocional. Cuando la gente hemos percibido que nuestras organizaciones se preocupaban por nosotros, han pasado dos cosas inmediatamente. Y además fue muy rápido. La primera es que la satisfacción de la gente subió. Dices, pero ¿cómo en marzo, que estamos fatal, que estamos preocupadísimos de repente, aquellas organizaciones que han medido el clima, de repente tiene un tirón hacia arriba? Simplemente por la preocupación. Ahí figura ya el salario emocional. La preocupación importa. Y luego la productividad. Es verdad que la situación es un desastre, cómo estamos trabajando, porque a cada uno le ha pillado donde le ha pillado, en sitios inadecuados, no es una buena referencia del teletrabajo, pero ha funcionado muy bien. Con lo cual, la respuesta, la contraprestación, podemos decir, al salario emocional es una contraprestación de trabajo mejor y además me encuentro mejor, a pesar de una situación absolutamente negativa, ¿no? Con lo cual, se ha sometido al primer test de estrés también, el salario emocional, y ha salido muy airoso. La verdad es que todo lo que se está poniendo a prueba son intangibles en este momento. El primer intangible que se ha puesto a prueba es declaraciones de propósito, cultura, valores, todo lo que estaba lleno de palabras en nuestras oficinas, y se ha visto si era real o no era real. Aquellas compañías que lo han hecho bien han reforzado todavía mucho más esa sensación de la gente de decir, bueno, estoy en un sitio donde realmente se hace lo que se dice. Con lo cual, empieza a haber esa diferenciación del salario emocional, se concreta en sentir que hay coherencia en el sitio en donde estás. Y surgen temas para mí quizá la palabra clave en esta época es confianza. Desde el primer minuto la gente en sus casas trabaja incluso con muy poca jerarquía. Hay muchos jefes que están por ahí, hay mucho lío y tal, pero la gente trabaja. O sea, la confianza ha funcionado muy bien. Entonces, para entender la desescalada hay que entender esta parte de la escalada, en donde han emergido pues, valores pues, de confianza, de credibilidad, de confiabilidad, que es lo que de alguna manera describe un poco o compone el salario emocional. En la escalada, como estábamos hablando, se teletrabajó bien, bueno, más o menos, cada uno como pudo,
y sin esa jerarquía, y la desescalada se va a seguir apoyando en el valor de la confianza. Es decir, gran parte de los planes de retorno que se están construyendo están basados en la confianza en la persona. Es curioso porque se ha confirmado o se ha reforzado procesos que llevábamos años, que eran los temas de agilidad. Decía, es que esto no funciona y tal, y cuando se le ha dejado a la gente trabajar sola, con claridad en los objetivos, con autoridad para decidir y con muy poca supervisión, ha salido adelante. O sea, esa prueba de confianza, es decir, a ver si van a ser capaces estos de tomar decisiones correctas. Las han tomado y las cosas han salido en muy poco tiempo, con lo cual la confianza en este momento yo creo que es lo que nutre ese salario emocional y debe seguir nutriendo en este momento. Están pasando dos cosas a la desescalada. Primero es que a la gente se le está preguntando, ¿tú dónde vives? ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres ir a la oficina o no quieres ir a la oficina? Según lo que hagas. Y me lo voy a creer. Y me lo voy a creer. El señor que dice, es que tengo 70 personas en un apartamento de 40 metros cuadrados, dice, vale, me lo creo, a la oficina, porque no estás en el sitio más adecuado para trabajar. Incluso la tecnología no está comprobando, la tecnología está recogiendo autodeclaraciones de los propios profesionales que de alguna manera introducen toda esa información para de alguna manera gestionar todo este lío del retorno. Y muy brevemente, un minuto para un poco señalar los 5 retos que para mí yo creo que son muy importantes y que pertenecen a esta dimensión. El primer reto, consolidar la agilidad. Es decir, las cosas que han funcionado bien, aquellas organizaciones y departamentos que han trabajado con mentalidad de startup, muy basados en la confianza, muy basados en la autonomía, muy basados en mínima supervisión, pues yo creo que hay una gran oportunidad de seguir avanzando, pero ahí está nuevamente la confianza. Y eso representa un enorme capital de salario emocional. El segundo, minimizar la incertidumbre. Vamos a entrar en un periodo de enorme incertidumbre externa, que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que sabemos es lo que está en nuestro ámbito de decisión. Cada líder, cada jefe, cada persona que puede saber algo, puede minimizar esa incertidumbre interna con su equipo, en el ámbito que controla. Luego todos estamos ya imaginando las nuevas maneras de trabajar. Van a ser off, on, blended, un poquito en la oficina, otro poquito por el teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues sigue siendo la confianza, sigue siendo esa parte emocional muy importante de los intangibles. El estilo de liderazgo, que ya lo habíais apuntado, me parece esencial, en donde sobre todo el líder va a trabajar en ese mundo intangible de cómo transfiero nuestra cultura a un modo donde no nos vamos a ver mucho, el sentido de comunidad de la gente, cómo logro mantener esa sensación de comunidad. Y luego yo creo que esto es muy importante, aquello que nos ha traído en la escalada y que en este momento nos está trayendo, está de alguna manera inspirando la desescalada, tiene que seguir manteniéndose en la gestión de la adversidad. Vamos a entrar en una época muy dura, en donde hay mucha gente en ERTES, algunos ERTES acabarán en ERES, y todos esos valores que de alguna manera han hecho sentirnos bien, han generado una mayor productividad, que han generado una mayor satisfacción, pueden mantenerse, no son excluyentes de la gestión de la adversidad, de la gestión de procesos de reestructuración. Porque si hay incoherencia, todos esos factores de transparencia, tratar a la gente como adultos, respeto a la dignidad, credibilidad, integridad, si alguno de esos desaparece puede ser devastadora para cualquier organización que diga, bueno, yo te traté muy bien cuando estábamos asustados con el virus, pero ahora en la gestión de la adversidad, en todo lo que es la parte de ERES y tal, como siempre, eso puede ser devastador para la cultura de una organización. Entonces yo creo que esa coherencia, que yo creo que tenemos un capital enorme de intangibles, de ciertos valores que se han puesto a prueba en el test de estrés, si todo eso que contábamos era cierto, pues yo creo que ese es el gran reto para recursos humanos, preservarlo, protegerlo y mantenerlo en los meses que van a venir. Y ya está. Qué interesante estas primeras intervenciones que estáis teniendo en torno a lo que decía Tomás también, la confianza, Pensaba, y ayer hablábamos con varios directores de recursos humanos, no precisamente del salario, sino de la productividad. Bueno, que hay unas vacaciones, julio, agosto, no van a ser unas vacaciones cualquiera, las de este año, primero para quien las tenga, y segundo, porque todas estas cuestiones nos las vamos a llevar a donde estemos descansando este año y vamos a reflexionar porque vamos a llegar finales de agosto, primeros de septiembre, expectantes de cómo está cambiando esto y cómo en las organizaciones... Esa es la pura realidad. A mí me alegra mucho que haya siempre, lógicamente,
en este foro de recursos humanos siempre tiene que haber un director de recursos humanos y me encanta que esté con nosotros hoy Esmara Conde, directora de recursos humanos y responsabilidad social empresarial de Aegon, una gran compañía, una gran empresa. Nos metemos en tu rincón de teletrabajo. Esmara, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Muchas gracias por contar con nosotros y me encanta compartir este rato de teletrabajo, aunque tengo mis dudas respecto a si esto es teletrabajo o supervivencia realmente, con vosotros, con Marisa, con José Juan, con Tomás, con mi compañera María Victoria, a la que le darás paso dentro de un rato, ¿no? La verdad, un poco por contestarte también, Fran, este es mi rincón de teletrabajo en este momento. A lo mejor dentro de 5 minutos soy madre de 3 hijos, 2 de ellos adolescentes, una de 10 años, que no sé por qué lugar de la casa están, estaba en la terraza, me he tenido que venir aquí. Bueno, no preguntes, tú no preguntes. Yo me quedaba aquí y en cualquier momento puede aparecer uno con un chupachus o, oye, que no me puedo conectar a no sé dónde, ¿no? Por eso hablaba de supervivencia en este momento. Me resulta tremendamente interesante escucharos, ¿no? José Juan hablaba de comunicación, Marisa ha hablado de liderazgo y de cultura y Tomás un poco, habéis hablado de muchas más cosas, queridos compañeros, pero lo que yo más me he quedado. Tomás hablaba también de esa confianza, ¿no? Y todo esto forma parte de lo que para mí, para nosotros en Aegon es el salario emocional, ¿no? Al final el salario emocional no deja de ser aquello fuera de la parte monetaria y económica que a mí me ayuda en mi bienestar. Desde un punto de vista además holístico, porque yo no soy solo una profesional de recursos humanos y esto se ha demostrado en esta pandemia, soy madre, tengo mi faceta social, tengo mi faceta del yo trascendente, es decir, aquello que a mí me ayuda en mi bienestar es lo que es el salario emocional, ¿no? Y yo creo que las palabras, a veces muy manidas, pero que cobran bastante más importancia en este momento, las habéis dicho, ¿no? En Aegon, nuestra estrategia a nivel empresarial está basada en ser la compañía más cercana y empática con nuestros clientes, nuestros socios y evidentemente con nuestra gente, nuestros empleados. Eso es lo que hemos hecho. Hemos estado cerca de cada una de las personas de la organización, teniendo conversaciones uno a uno con cada una de las personas, qué es lo que te interesa, en qué momento estás, qué es lo que te preocupa, cómo podemos ayudarte para efectivamente en este momento en el que la emoción se nos ha disparado. Yo soy muy emocional y creo mucho en las emociones, pero ahora mismo es algo realmente compartido. Pues estar cerca y dar respuesta a esas necesidades en la medida de lo posible, ¿no? Hemos facilitado en estos rincones de trabajo que cada uno nos hemos hecho en nuestras casas la posibilidad de llevarse determinados monitores, sillas ergonómicas para proteger la salud de nuestros empleados, que al final es a lo que nos dedicamos. Desde luego, teníamos un 40% de gente haciendo teletrabajo, pero ahora mismo está el 100% de la compañía teletrabajando. En la desescalada no vamos a obligar a nadie a ir a la oficina. Será voluntario, porque entendemos la necesidad individual de cada persona y el 55% de nuestros empleados en Aegon tienen hijos en edad escolar y desde luego en Madrid no tiene pinta de que vayan a abrir los colegios y en otras zonas de España tampoco hasta España, ¿no? Hasta septiembre. Con lo que al final el salario emocional para mí siempre ha sido clave, cobra muchísima más importancia en este momento y la única manera de hacerlo tangible es que cada una de las personas de la organización se sienta importante y cuidada. Y ese sentirte importante y sentirte cuidado solo puede ser a través de estar cerca, de preguntarles, no asumir como muchas veces hacemos, no, es que esto no les va a interesar a mi gente, no. Te pregunto a ti qué es lo que necesitas en este momento, aprovecho para escuchar cómo lo estoy haciendo y ágilmente, que también decíais esa palabra, ¿no? Pues cambiar y adaptarme a este entorno que es desconocido para todos. O
Se trata de probar cosas, ver si funcionan, si a la gente le motivan y continuar hacia adelante, ¿no? Y por terminar, al final hablamos, pues sí, de toda la vida se ha hablado en recursos humanos del salario emocional. Creo, como decía, que es ahora muchísimo más tangible, pero es que al final no nos olvidemos que nosotros, los directores de recursos humanos, tenemos una responsabilidad tremenda de hacerle ver a los consejeros delegados, que desde luego en nuestro caso, en Aegon, lo cree firmemente, pero hacerles ver que es que el salario emocional tiene una repercusión directa en los resultados financieros de la compañía. Creo que tú lo nombrabas antes, ¿no, Fran? Si yo estoy más contenta y me levanto contenta, ya no para ir a trabajar porque no me desplazo y me he ahorrado, o sea, soy más eficiente en el uso de mi tiempo, cuanto más contenta estoy, más pasión y más voluntad voy a poner a lo que hago. Y cuanto más crea lo que hace mi compañía, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, para incrementar y seguir mejorando el salario emocional, si lo tuviese que resumir, os diría que hemos sido cercanos y empáticos con todas y cada una de las personas de la organización. Pues muchísimas gracias, Asmara Conde, directora de Recursos Humanos de Aegon. Estaba pensando yo qué importante es todas estas cuestiones que estáis planteando desde la visión de oportunidad para no solo cambiar las cosas, sino ser más productivo en las organizaciones. Digo, siempre marco a partir de septiembre porque creo que a partir de septiembre van a cambiar las cosas en algunos departamentos de recursos humanos con las lecciones aprendidas, ¿no? Y en el día a día, ¿cómo se ve todo esto? Que es la pregunta que yo le hago a María Victoria Oñate, directora de colectivos de Aegon, hablando con tantas empresas, con tantas personas. María Victoria, ¿cuál es tu opinión? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantada de compartir este ratito y con este protagonismo de panelistas. Me he quedado con algún punto y lo voy a incorporar un poco dentro de esa visión, Fran, que es esta crisis humanitaria, como bien apuntaba Tomás, que no es sanitaria, realmente humanitaria, nos ha cambiado absolutamente para siempre. Antes y un después y vamos a ser totalmente distintos. Somos totalmente distintos, ¿no? Entonces, ese estado de bienestar que pensábamos como de repente en un abrir y cerrar de ojos se ha evaporado, ¿no? Nos ha dado en el corazón, atendiendo a esa expresión un poco directamente en el corazón, a los 5 pilares fundamentales del bienestar, ¿no? Al físico, al emocional, al social, al financiero, al laboral, profesional. Y al final lo principal es, lo que ha emergido es que se modifica toda nuestra escala de valores, posicionando la salud en lo principal. Estamos confinados, me sale casi el confitados, porque ya hemos empezado confinados. Estamos confinados para preservar la salud. Estamos focalizando la desescalada, preservando y focalizando en la salud. Por lo tanto, al final la salud emerge absolutamente de toda esta crisis humanitaria completa como lo necesario a cuidar, a proteger y a preservar, ¿no? Todavía ello se hace más importante en el entorno en el que estamos y es en el entorno del colectivo, en el entorno de la empresa, que precisamente esa preservación de la salud, en la parte de salud colectiva, como no puede ser de otra manera y a lo que nos dedicamos nosotros como negocio corporativo, es lo que permite crear, me lo habéis oído en alguna ocasión, pero me parece fundamental crear, preservar ese cordón umbilical entre empresa y empleados, hoy tan importante cuando estamos todos teletrabajando, ¿no? Entonces, eso que estamos hablando de la necesidad del salario emocional, que nos salen las emociones a borbotones ahora mismo, porque es una de las principales cosas que nos ha cambiado esta crisis, cómo se aterriza esto realmente en las organizaciones y cómo desde el punto de vista del negocio corporativo, que al final es encuadrar toda la parte de salud colectivo dentro de beneficios sociales dentro del propio salario emocional, cómo ese enmarque correspondiente puede ayudar y servir de herramienta potente para todos los equipos de recursos humanos, ¿no? Esto realmente, pues a través de distintas iniciativas que en la compañía, en Aegon, lo que se ha intentado, precisamente en base a esa cultura de cercanía, empatía, un servicio cercano,
pues es desde ofrecer las coberturas de COVID, una vez declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, como sabéis, con la problemática que implican seguros, habilitar un teléfono gratuito de solventar dudas de COVID, pero ojo, habilitar también un teléfono 24 horas para orientación médica. Esto es esencial, porque ya no es COVID, es que la gente necesita hablar también. Complementar a todo eso que Recursos Humanos está haciendo de una forma fantástica, el que tengan un soporte y un apoyo para poderlo tener disponible. Utilizar la digitalización, como no puede ser de otra manera, e implementar la telemedicina. El Aegon Telemedicina como servicio donde, oye, desde casa, sin tener que desplazarte a ningún sitio y, por tanto, evitando todos los riesgos de contagio, tú puedes acceder a una pluralidad de especialistas. Bueno, no te van a solventar si te has roto un brazo, pero básicamente lo que te van a dar es una tranquilidad en condiciones y te vas a sentir cuidado específicamente, ¿no? Además de un importantísimo y completo plan de comunicación y asesoramiento muy focalizado en sobrellevar esto que nos está pasando, ¿no? O sea, cómo los buenos hábitos de teletrabajo, hábitos saludables, alimentación, con foco en deporte, con guías, que al final lo que consiste no es ni más ni menos en ser herramientas complementarias que ayudan y fortalecen a todos estos departamentos de recursos humanos a crear ese nexo de unión, ese cordón umbilical tan importante entre empresas y empleados, que al final lo que consiste es en preservar el bienestar de todos los asegurados y sus familias, obviamente de todas las familias, y estar cercanos en el momento que más se necesita, ¿no? Yo utilizo una expresión, me encanta, Tomás, lo cogí también en la anterior cuando participamos, de se hace lo que se dice, ¿no? O sea, me chocó mucho y me ha encantado que lo repitieras ahora, porque creo que esa parte de coherencia, o sea, de ser de verdad, ¿no? O sea, el concepto, que es lo que se ha puesto en evidencia mucho en esta crisis. Ha salido lo mejor, pero también lo peor. Entonces, es muy importante dentro de todo este enfoque, el que hacer sentir en una organización ayuda indudablemente un montón, ese sentir los colores, el que tu organización haga realmente lo que dice, que haga y que eso se traslade completamente de forma transversal y por todos los empleados, ¿no? Porque, pues yo por finalizar y terminaría es cómo somos distintos ahora después de esta pandemia. Pues obviamente somos mucho más digitales, somos mucho más solidarios, estamos todos mucho más comprometidos, interconectados a mogollón, hasta las personas de 80 años nos han flipado y nos han alucinado que se conectan por Zoom y hacen conexiones, y mucho más saludables, posicionando la salud y tomando la salud dentro del salario emocional. Pues muchísimas gracias, María Victoria. Qué cosas tan interesantes. Luego dicen que las webinars son muy largas, ¿eh? pero es que decís cosas muy, muy interesantes. A partir de ahora, hasta -10 aproximadamente, -5 que vamos a finalizar esta webinar, está abierto chat y las reflexiones de cada uno que queráis, ¿no? En estos momentos. Yo estaba pensando, todos, me dirijo a todos, que insistiendo en la importancia, ¿no? de la comunicación en estos momentos, cuando se construye un salario, cuando se construye un mensaje en la organización, hay que transmitirlo y hay que comunicarlo. Y no se escucha de la misma forma ahora que hace unos meses. Ni tampoco comunica el líder de la organización, que es el que tiene que comunicar a los mandos intermedios, que a su vez tienen que transmitir esa noticia, el CEO. Por lo tanto, me parece una posición, aunque sí que estamos hablando de un tema que roza muchas veces el carácter técnico del salario emocional, pero se ha traducido mucho este salario emocional, que hasta con todos los respetos lo digo, el propio CEO puede transmitirlo a la organización en un desayuno, en una charla, en cualquier comunicación. ¿Qué opináis de esto? Abierto el debate, ¿eh? A ver, si me permites, Fran, me gustaría empezar, porque creo que tenemos un magnífico ejemplo en Aegon, ¿no? Evidentemente, la comunicación es un vehículo transversal, va de arriba a abajo, como tú decías, pero también se siente y se mueve. ¿Y qué es lo que nos ocurre ahora, no? El lenguaje no verbal que solíamos tener y lo que solíamos percibir unos de otros,
pues al no vernos físicamente en la oficina, tenemos que hacerlo explícito. Nosotros, desde el primer momento, desde el día, bueno, creo que fue el día que en la Comunidad de Madrid dijeron que el miércoles cerraban los colegios, era el 9 de marzo. Eso es. El 9 de marzo a las 10:30 de la noche mandamos un mensaje absolutamente a todos los empleados de la organización diciéndoles, estate tranquilo, a partir del miércoles podrás disponer de todas las herramientas necesarias para realizar tus funciones desde casa. Desde ese momento dimos un pistoletazo de salida. Evidentemente llevábamos trabajando en esta crisis y por ser un grupo global y también tener experiencia de países que estaban en este momento, en otro momento de la pandemia, ¿no? Pero desde ese momento activamos un protocolo donde la comunicación ha sido absolutamente básica. Y no sé, María Victoria, cuántos mensajes lleva enviados Tomás, pero día 47. a día, 47, día a día, durante toda esta pandemia, todos los empleados hemos recibido un mensaje individualizado del consejero delegado, donde aparte de educarnos, porque efectivamente nos dedicamos a salud y lo que más nos importa es la protección de la salud nuestra y de nuestros empleados, aparte de educarnos, lavaros las manos, nos tocáis la casa, nos tocáis la cara, no salgáis de casa. Hablábamos de la situación de cuántos clientes teníamos asegurados y afectados por el COVID-19 porque estábamos cubriendo esta pandemia. Hablábamos de la estabilidad de las operaciones o no desde el punto de vista digital, cómo nos estaba ayudando todas estas herramientas a trabajar. Y ha sido un mensaje tremendamente cercano y tremendamente humano. Antes lo apuntaba María Victoria y alguno de vosotros también lo ha dicho. Yo creo que una de las cosas que ha hecho esta crisis es igualarnos a todos. Ya no hay jerarquías. El consejero delegado, el director de recursos humanos, tiene la misma preocupación que tenemos otras personas, que es fundamentalmente nuestra salud, la de nuestra gente y la de nuestras familias. Y yo creo que de verdad ha sido un ejemplo magnífico que me encantaría compartir y que para las próximas crisis pues se copie abundantemente. Pues nada, habrá que invitar al próximo webinar al consejero delegado, entonces, Deberíais de Aegon, hacerlo. para que estuviera con nosotros. Bueno, alguien pregunta por aquí. Sí, a mí me gustaría, sí, Tomás, adelante. A mí me gustaría, tú, Osmar, has comentado algo que me ha parecido muy interesante y que puede parecer obvio, pero yo recuerdo la primera semana cuando se declaró el estado de alarma, en mi papel un poco de responsable de red de empresas de Más Humano, hicimos algunos sondeos y había muchas encuestas, estaba testeando qué estaba pasando, pero en los primeros momentos un poco tema operativo, si estaba funcionando todo bien, si estaba la gente bien. Y surgió una primera pregunta, ¿vais a preguntar a la gente cómo se siente? Y bueno, joder, pero es que esa es una pregunta... Entonces, claro, luego ya enseguida todas las empresas os lanzasteis y yo creo que ya perdimos el miedo. Pero es un tema valiente, o sea, en una situación como la que hemos vivido, preguntar a una persona, como tú decías, con la empatía y la cercanía, que es parte de vuestra identidad, ¿cómo te encuentras y qué necesitas? La pregunta se hace bien, el problema es cómo resuelves la respuesta. Claro, entonces necesitas una cierta valentía y estar dispuesto a responder. Así es. Fíjate, Tomás, lo que dices es verdad. Preguntar es más fácil que escuchar, ¿no? Y además, ¿qué haces con la respuesta? Porque si preguntas a alguien qué es lo que necesita, no puedes escuchar y decir, muy bien, claro. Te entiendo. Pues no te puedes quedar ahí. Tienes que hacer algo, ¿no? Entonces hay que ser valiente y hay que ser firme. Pues entonces, por ponerte un ejemplo concreto, necesitas una silla para trabajar de manera más cómoda. Sí, la necesito porque me lo ha dicho el empleado. Bueno, entonces, ¿cómo vais a hacer para hacerme llegar la silla a mi casa? Pues mira, en estos momentos no tenemos los medios. Si la quieres y con todas las medidas de seguridad, puedes ir a la oficina y cogerla tú mismo. Esa respuesta tampoco es fácil de dar. Claro. Y esa respuesta es la que hemos dado. Yo creo que también de cara a la desescalada, por ejemplo, ¿cómo la vamos a organizar? Que es voluntaria, como os decía, ¿no?
Pero también las preguntas que nos hace la organización, solemos hacer reuniones con todos los empleados cada 3 semanas o aproximadamente, y al principio las tuvimos de 50 en 50, preguntando, porque son ejemplos concretos de cosas que nos han ocurrido. Cuando nos hacen una pregunta también a alguien del comité de dirección que no sabemos, parece que nos da vergüenza decir que no la sabemos. Pues mira, no lo sé. Pues el otro día, por ejemplo, una persona preguntó: oye, ¿a nuestras familias les vais a hacer el test? Independientemente de que nosotros tenemos nuestro propio criterio respecto a los test, ¿no? Y como compañía aseguradora de salud, además. Pues mira, no se nos había ocurrido. Habíamos pensado en los empleados, pero no se me ha ocurrido. Trabajaremos sobre eso y os daremos una respuesta. Entonces yo creo que no solo es valentía a la hora de preguntar, es mostrar vulnerabilidad también, porque la situación es nueva para todos, por muy consejero delegado que seas o por muy director de recursos humanos que seas. Vamos aprendiendo, dando respuestas ágiles y siendo firme, teniendo claro un poco qué es lo que quieres conseguir. Y evidentemente todos queremos intentar conseguir nuestros resultados. Os preguntan por aquí cuándo una herramienta que mida el salario emocional, ¿cómo suelen medir la efectividad del salario emocional? O añado yo, ¿cómo tenéis pensado medir el salario emocional por aquello de que todo hay que medirlo para saber su efectividad? ¿Qué opináis? A ver, nosotros justamente hemos creado esta herramienta, ¿no? Para poder crear de lo intangible, que es una palabra como el salario emocional, hacerlo tangible. Y por eso se hicieron grupos de enfoque, se hizo grupos pilotos, se hizo un estudio alrededor de 22 países, etcétera, exactamente para medir cuáles son estos factores que nos añaden al trabajo, ¿no? Y eso es lo que se mide. Se mide tanto a nivel individual y también se mide a nivel grupal, ¿no? Y un poco añadiendo a lo que dijo Esmara y Tomás, quiero decir, haz de cuenta que una vez que ya no hay jerarquías o que ya todo está más igual y que todos estamos en la misma oportunidad, es una oportunidad increíble para utilizar todo este conocimiento de todas las personas para co-crear el siguiente paso, ¿sí? O sea, como bien dijo Esmara y como bien dijo José Juan, o sea, hay dos cosas. Uno, la comunicación es esencial. Esmara, el siguiente paso, o sea, no todo el mundo sabe las respuestas, sino es la co-creación lo que es importante, ¿sí? Y Tomás, lo que dijiste, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a medir esto? O sea, ¿cómo vamos a medir todo el siguiente paso? Entonces, aquí, o sea, se necesita como que la cooperación de todos y es una oportunidad única porque todos estamos en el mismo nivel, en un mismo punto en la historia y en el tiempo. Entonces, y no nada más eso, sino a nivel global. Entonces, es una oportunidad única para escuchar, para comunicarnos, para medir y para ir co-creando la desescalada que todos queremos tener. Como María Victoria y yo una vez tuvimos una conversación, no se trata de una nueva normalidad, se trata de todos intentar una mejor normalidad, donde todos aportemos esto, las organizaciones tengan su responsabilidad, los líderes asuman su responsabilidad, pero también las personas también asuman su responsabilidad. Les podemos ofrecer todo a las personas, pero las personas también tienen que saber asumir esto y hacer el mejor. O sea, les podemos ofrecer sillas, mesas, etcétera, pero si las personas no lo reconocen como el valor. Está claro. Y no lo hacen. Entonces, tenemos también que ayudar a las personas a asumir esta responsabilidad, sobre todo porque el futuro es muy, muy incierto. Desde luego, sí, Esmara, adelante. Sí, gracias. Fíjate, Marisa, que yo creo es verdad lo que dices. Yo creo que al final el mayor salario emocional, aparte de, lo comentábamos tú también y yo un día, ¿no? Sí. El cómo se hacen las cosas en mi casa, que al final no deja de ser la cultura, es el mayor salario emocional. Y desde luego nosotros en Aegon estamos firmemente convencidos de que ese equilibrio, habiendo escuchado y co-creado con nuestros colaboradores, ese equilibrio entre flexibilidad y exigencia, que es un poco lo que estás diciendo tú, es absolutamente crítico, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos cosas que hacer, aunque durante la primera fase hayamos estado más focalizados en la parte emocional. Y luego yo me gustaría un poco, por utilizar la pregunta que nos hacían y que tú contestabas, no sé, en tu opinión como profesional, Marisa, ¿no crees que las encuestas de clima, en función de cómo estén diseñadas, o el compromiso, no son un índice claro
oye, cómo de satisfechos estamos o no con este salario emocional que podemos recibir cada uno. Claro, claro, todo es información. Todo es información. Y Hoy. Sí, Se ha quedado Marisa se ha quedado como queriendo decir algo, pero la Bueno, ya recuperamos, nos lo dirá. la recuperamos en... Ay, ahora, lo siento, ¿me escuchan? Ahora, perfecto. Lo Adelante. siento, ahora sí. Lo siento. Lo que quiero decir es que no solamente todas estas encuestas y todos estos barómetros, no es nada más, es lo que tú dijiste, Mar, es escucharlos, pero también saber reaccionar hacia lo que estamos escuchando, ¿sí? O sea, muchas veces no nos gusta lo que estamos escuchando y tenemos que reaccionar. O sea, hay como una responsabilidad de saber qué hacer con esta información. Yo lo que sí que he observado en estos 2 meses es que, como un poco lo que estábamos comentando antes, como respuesta a esa confianza ha habido una respuesta de accountability, de responsabilidad individual. De hecho, yo creo que hay mucha gente muy agobiada y muy cansada. Dice, es que no hago otra cosa que trabajar y trabajar y trabajar. Y esto es un desastre, porque este teletrabajo es un desastre, no sé qué y tal, pero está bien, porque ahora toca ordenar, pero la primera prueba de fuego la ha pasado satisfactoriamente. Es decir, yo solo o el equipo solo, con una mínima supervisión, funciona. Los miedos que había durante décadas, decir, bueno, ¿cómo vamos a teletrabajar? Y además la gente en su casa pues estará en la cama o estará en pijama viendo una serie. Dices, pues no, la gente ha estado trabajando. Tenía muy claro lo que había que hacer y lo ha hecho. Entonces, esta primera prueba a mí me parece que tiene un valor inmenso, porque cuando has sentido confianza, has respondido bien. O sea, las expectativas que tenemos sobre la gente condicionan su conducta. Ha funcionado. Teníamos una expectativa de que todos íbamos a comportarnos correctamente. En general, siempre hay un 5% de gente un poco rara, pero el 90 y muchos por ciento han pasado la prueba de una manera muy positiva. Y con lo cual es un avance terrible, porque todos los miedos, los prejuicios, el sentido de estatus, ¿qué hará mi equipo sin mí? No harán nada, es un desastre, el mundo se acaba mañana, sino el jefe. Y todo eso ha saltado por los aires, de repente. Pues dices, anda, si la gente desde su casa lo han hecho incluso mejor, porque tenía la capacidad de decir, esto es rápido, mañana tiene que salir. Y ha salido, y el jefe pues estaba en otro sitio. Entonces yo creo que por un lado esa confianza, pero por otro lado yo creo que ha generado esa accountability, ese sentido de responsabilidad individual que ahora hay que ordenar un poco porque hay mucho cansancio, agobio y tal, como hablábamos antes, pero yo creo que es una gran lección, ¿no? Que es muy difícil volver atrás. La inercia nos llevará atrás, eso sí, si no la gestionamos. Yo soy un poco escéptico de que vamos a salir diferentes. Salimos diferentes un ratito, pero yo creo que luego volveremos. Pero creo que la lección que hemos aprendido y la reflexión que estamos llevando a cabo está generando procesos, decisiones, planes para que esto no se pierda. O sea, no se va a dejar suelto. Es decir, oye, todas estas cosas que hemos visto, esta experiencia, vamos a consolidarla, porque hay grandes conclusiones de ella, ¿no? Pues sí, rápido, María Victoria. Rapidísimo, apuntando a Tomás solo en este punto, creo que lo que ha dado a ver justamente eso es que la cultura en sí ha sido un poco como el faro que ha guiado en este estado de situación, que como definiendo cultura lo que haces cuando nadie te mira, cuando el jefe no está, ¿qué es lo que haces? Entonces se ha visto cómo esas capacidades se han ido sacando y se ha ido valorando realmente ese propósito de cada uno dentro de la organización. O sea, yo qué aporto y cuál es mi labor y el eslabón de cada uno dentro de la organización. Entonces, creo que esa es la tremenda oportunidad, que si todo esto le sacamos el provecho en condiciones, cada uno ha localizado ese propósito. En tu casa, teletrabajando en tu rincón, con los niños, apareciéndote con los Class Dojo constantemente y con los Teams, ¿no? Pero mi propósito realmente es sacar el trabajo adelante y el funcionamiento. Entonces, explotar y exprimir eso creo que es súper potente. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, qué interesantísimo. Os voy a pedir a modo de ráfaga, y lo quiero hacer en 1 minuto y medio, si es posible 2 máximo, para respetar los horarios también, con agradecimiento a todas las personas que han estado en directo, los que están en diferido, que me tengo que poner a su disposición en estos momentos, y saludarlos también a todas las personas que nos escucháis en otras situaciones y en otros momentos en diferido, que son muchas, a los que
Os recomiendo una cosa, me he cogido mi móvil, me he ido a la app del Foro de Recursos Humanos, le he dado en directo y os he escuchado también por la app del Foro de Recursos Humanos, que podéis seguir en directo desde cualquier lugar del mundo, esta webinar, y en Twitter, que no ha parado de funcionar desde que comenzamos esta sesión. El salario emocional en la desescalada. Rápidos titulares. José Juan, desde OpenHR, tu titular para esta webinar, rápido. Lo excitante de estar en recursos humanos ahora mismo es meter toda esta experiencia en una costelera y tenemos que sacar algo. Ese es nuestro trabajo en recursos humanos. Gracias, OpenHR. María Victoria, desde el área como directora de colectivos de Aegon, tu titular. Pues ayuda a preservar y a mantener y a potenciar en la desescalada ese cordón umbilical entre empresas y entre empresas y empleados, toda la parte de salud colectiva dentro de como elemento de salario emocional. Muchísimas gracias, Marisa. Desde Light You Brand, ¿cuál es tu titular? Dos cosas, que para la desescalada necesitamos dos cosas, intención y atención. ¿Sí? Solamente cuando tengamos eso vamos a poder hacer el cóctel que dice José Juan, podemos tomar la cultura, etcétera. Lo tenemos que hacer conscientemente, habiendo tomado lo que hemos aprendido para empezar nuevamente. Tomás, tu titular. Yo recuerdo la frase que el otro día decía, recordaba de Warren Buffett, que cuando baja la marea se ve quién nadaba desnudo. Yo creo que en estos 3 meses ha bajado la marea y hemos visto con claridad quién nadaba desnudo y quién nadaba bien pertrechado. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas y el gran reto es mantenerlo todo lo positivo que hemos experimentado y aprendido de estos 3 meses. Y cierra esta sesión Esmara, directora de Recursos Humanos de Aegon. Esmara, tú cierras. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Para mí la máxima prioridad en la desescalada tiene que seguir siendo asegurar la salud y la protección de nosotros y de nuestras familias para tener bienestar emocional y conseguir el bienestar económico de todas las compañías. Pues muchísimas gracias a todos. Ir diciendo ya al CEO de Aegon que tiene que venir, a las webinars. Se lo diremos. El Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Cuenta con ello. Pues retos y todas estas cosas, diría yo y añadiría, si me permitís, tenemos que contarlas, Tenemos que escribir argumentarios con la cultura, los mensajes que queremos potenciar en estos momentos y a partir de septiembre, la última oportunidad que tenemos de año, digo, de muchos de salvarlo también, el cuatrimestre desde el punto de vista de producción. Y hay que contarlo desde la comunicación interna, como decíais todos, y venderlo, entre comillas, con los argumentos más sencillos y contando con todo lo que habéis dicho, con la confianza que me parece muy, muy importante y destacable. A todos muchas gracias, y a todos los que estáis ahí detrás también muchas gracias. Seguimos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima webinar. Un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias.